Nos vamos ahora hasta París para conocer la visión de nuestro siguiente gestor. Bryce Prunas tiene una experiencia cercana a 20 años en el mercado financiero. Le fascina conocer y seguir cómo la data y la inteligencia artificial pueden ayudar a las empresas a innovar y mejorar sus resultados. Su fondo, Oddo BHF Artificial Intelligence, fue lanzado a finales de 2018. Bienvenido, Bryce. Hello everyone, I'm Bryce Prunas. I'm the lead fund manager of Oddo BHF Artificial Intelligence. I have more than 20 years experience in the capital markets and all my career has been done in technology. Tengo casi 20 años de experiencia en mercados. Empecé mi carrera en el 99, ahora estoy en París, pero he pasado 7 años en Londres y me gustaría hablaros sobre el Oddo BHF Artificial Intelligence. Vamos a hablar de un fondo de renta variable global que invierte en el campo de la inteligencia artificial y además utiliza la inteligencia artificial en su proceso de inversión. En el fondo hay empresas de todas las geografías, con todo tipo de niveles de capitalización de mercado y de todos los sectores, siempre que sean empresas que creen valor económico a partir de la inteligencia artificial. ¿Por qué hemos lanzado este fondo? Estamos convencidos de que la inteligencia artificial es una revolución silenciosa que va a impactar todos los sectores y que va a generar miles de billones de dólares de valor económico a las economías del mundo. Así que hoy me gustaría empezar hablándoos de nuestro proceso de inversión y nuestros objetivos de inversión. Luego veremos un vídeo sobre el comportamiento del fondo, veremos su estructura y de cómo construimos el fondo. Voy a repasar brevemente nuestro proceso de inversión. En esta diapositiva hay muchos datos, pero básicamente es un fondo de renta variable global. El primer reto es considerar el universo de inversión, que son 4.600 empresas, y el primer paso es el paso que utiliza los algoritmos de inteligencia artificial, y para esto nos hemos aliado con una de las empresas de analítica de datos líder de Europa y analizamos 4 millones de datos de Bloomberg al día. Hacemos además análisis semántico y de tendencias y a través de eso intentamos seleccionar de las 4.600 empresas las mejores 300. En esta primera fase, la idea es integrar la inteligencia artificial en el propio proceso de selección de inversiones, porque pensábamos que era fundamental incorporarlo en la estructura del proceso de selección, pero solo una de las fases. Una vez que hemos filtrado y nos hemos quedado con estas 300 empresas, ahí ya empezamos a construir la cartera con un modelo cuantitativo en el que vemos las valoraciones, la calidad del crecimiento, las palancas de crecimiento y los riesgos. Y a partir de aquí elegimos a las mejores 60 empresas. Pero ahí no termina la cosa. Lo que hacemos en la tercera fase es analizar a cada una de estas empresas y ahora ya pasamos a excluir de un 8 a un 10% de las empresas que hemos seleccionado desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque puede haber empresas que salgan muy bien de la fase 1 a la fase 2, pero que luego en el análisis de su balance veamos que no está creando suficiente valor. También incluimos factores ESG, porque si vemos que
no hay una coherencia en los datos o en el modelo de negocio, o si algún evento excepcional puede afectar al crecimiento, pues descartamos. Así que estas 3 fases las ejecutamos cada trimestre. Cada trimestre reequilibramos la cartera y hacemos una rotación y luego gestionamos la cartera analizando los eventos que puedan afectar a cada empresa, y si hay un problema de fraude o un riesgo operativo importante que surja, inmediatamente vendemos. El año pasado, por ejemplo, vendimos Boeing en Estados Unidos a $370 2 días después del accidente del Boeing 737 MAX. Así que es un proceso continuo. ¿Qué pretendemos conseguir? Lo que pretendemos conseguir es superar el índice MSCI World con el máximo margen y al mismo tiempo con una volatilidad controlada. Luego hablaremos de la rentabilidad, pero creemos que podemos conseguir ese objetivo primero incorporando datos estructurados en la fase 1 y con esa combinación de un equipo humano de gestores de fondo, pero en esa primera fase, utilizando el algoritmo, obtenemos más información que si tuviéramos a 20 analistas trabajando a tiempo completo, porque mi experiencia es que tú como analista puedes analizar a lo mejor 120 empresas al año, como mucho, y en este caso hacemos un barrido mucho más amplio. Y luego es importante analizar todos los factores externos que puedan influir en la rentabilidad de tu cartera y decidir si merece la pena seguir con la estrategia o modificarla. Por lo tanto, aunque utilizamos herramientas muy modernas, el elemento humano está presente en todas las fases. En la fase 2, que es cuando construimos el modelo cuantitativo o comprobamos todos los datos, en la fase 1 también hay una intervención humana porque tenemos que estar continuamente revisando los algoritmos, encontrando las empresas que vamos a incluir en el universo que va a filtrar el algoritmo y asegurarnos de que sean las empresas más innovadoras. Y las palabras clave que usamos para el filtrado las cambiamos cada 6 meses, para que podamos ir captando las últimas y más innovadoras en todo momento. Cada pocos meses solemos compararnos con el MSCI y solemos estar por encima de un 13%. Ahora mismo estamos un 7,5% por encima del índice y un poco positivos hoy. Pero bueno, lo más importante para mí es la continuidad de esa rentabilidad, porque ahora estamos ya en el 9º mes seguido de rentabilidad por encima del índice. Lo que también es muy importante es la calidad de esa rentabilidad. Desde el principio el ratio de información del fondo ha sido de 1 y en los últimos 12 meses el ratio de información ha sido de casi 2. De hecho, como os he dicho, estamos un 7,6% con un error de tracking de aproximadamente el 4%. Así que hacemos un roadshow constante y hacemos todo tipo de fórmulas para optimizar la calidad de la rentabilidad y la calidad de ese acoplamiento entre volatilidad y rentabilidad que queremos conseguir óptimo. Y ahora ya pasando a la estructura del fondo, como digo, tenemos normalmente 60 valores incluidos en el fondo. Como veis, ahora mismo tenemos 12 sectores: sector informático, tecnología. Es un proceso bastante ágil porque a principios del año pasado, en el 2019, teníamos un 3% y a lo largo del 2019 hemos ido aumentando esta proporción
6 meses antes de una crisis sanitaria tan importante, ya nos posicionamos de forma muy estratégica, pero bueno, como veis, tenemos una posición en todo momento de calidad del resultado y de poca volatilidad. Incluso en mayo, que hubo una rotación sectorial importante a sectores más cíclicos, nosotros mantuvimos este mismo proceso y hasta la fecha ha resultado ser una buena decisión. Por geografías, siempre hemos tenido una sobreponderación en Norteamérica. Ahora mismo solo estamos 10% con una mayor presencia en Asia, que yo creo que es un cambio bastante coherente con lo que son las tendencias en el sector de la inteligencia artificial. Por capitalización de mercado, lo que es muy característico del fondo es que, como sabéis, actualmente hay 5 valores que representan el 20% de la bolsa americana: Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft. Y nosotros estamos infraponderados en los 5. Los 5 combinados representan como mucho el 6% del fondo. Y como resultado de eso, y gracias a los algoritmos de inteligencia artificial y la herramienta que usamos, encontramos siempre empresas impactadas por la inteligencia artificial en determinados sectores, como el de semiconductores, donde hemos sido capaces de identificar a una empresa que interviene en un paso de desarrollo de un chip que es la única que puede realizarla del mundo, y que es un mercado que está creciendo mucho más rápidamente que el mercado general de semiconductores, que se mantiene muy estable. Y de esa forma vamos identificando estas empresas críticas para determinadas cadenas de fabricación y que se benefician especialmente, por ejemplo, de cosas que están pasando ahora en la crisis del COVID. ¿Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China? Pues ahí va a haber una empresa de Taiwán que puede ser una de las ganadoras si se agudiza esta guerra comercial. Y otra cosa que nos diferencia, además de estar sobreponderados en estas empresas relativamente pequeñas pero críticas para el sector, es que tampoco invertimos en empresas que tengan pérdidas. Netflix, Tesla, que son empresas que tienen muchísimo que ver con la inteligencia artificial y que por supuesto que se filtran en la fase 1, pero que nunca invertimos en ellas porque la fase 2, como no invertimos en empresas que generan pérdidas, pues las descartamos. Y estas son cosas que nos distinguen totalmente de otros fondos. En cuanto al PER del índice, nosotros no solo no invertimos en empresas que generan pérdidas, sino tampoco en empresas que tengan una valoración exagerada. Y ahora hay muchas empresas que están en esa situación. Solo tenemos una que esté cotizando a más de 20 veces la facturación anual. Y luego la calidad del balance de las empresas, de las 60 empresas, nos importa mucho. Tenemos un 50% de las empresas que tiene una posición neta de caja y solo una que tenga un ratio de deuda neta superior a 4. Y en cuanto a los activos bajo gestión que tenemos, lo vemos en esta gráfica, con más de 40 millones de entradas. Hay un grupo, el chef, que está invirtiendo en el fondo porque los intereses están alineados, y el equipo directivo también ha invertido de forma muy significativa en el fondo, lo que demuestra que creemos en lo que hacemos. Y el motivo por el que en este contexto tan difícil hemos tenido entradas de inversión tan importantes es porque es una tendencia que todo el mundo tiene presente y en la que cree que hay que invertir porque va a ser un factor fundamental para la evolución de las economías
de los próximos años, porque es una temática bastante evidente, y también por la solidez de nuestra rentabilidad. 9 meses seguidos con una rentabilidad superior a la media del índice. Y bueno, hace años me hablaban de que querían ver cómo rendía el fondo en una situación de mucho estrés, y ahora, después de haber pasado por varios meses de pandemia, vemos que el fondo sigue rentando por encima de la media del índice en condiciones muy difíciles. Es muy rentable en condiciones muy positivas también, debido a su diversificación, debido a su estructura. Obtenemos resultados excelentes en todas las circunstancias. Un ejemplo de una empresa que tenemos en el fondo, una de las 60, una empresa en la que hemos invertido desde hace más de un año, es Massimo, que es una empresa estadounidense, es una small cap, y como vemos, la elegimos primero por el algoritmo, porque con estas palabras clave como señalización, proceso de señalización de señales y demás, puntúa muy bien. Y luego, en la segunda fase, la empresa obtuvo resultados magníficos, porque, como veis, en cuanto a la calidad de su crecimiento y a otros elementos que analizamos, la empresa obtiene muy buenos resultados. Su valoración, bueno, a lo largo de 5 años, el precio de las acciones se había multiplicado por 6, porque era una empresa en un sector con poca competencia, absoluta líder de su mercado, que es justo el tipo de empresa que buscamos, pero que tenía una valoración muy alta. Pero bueno, ahora mismo ha tenido una revalorización del 50%, es una de las que mejores resultados nos han dado en el fondo, y que sigue obteniendo magníficos resultados. Es muy innovadora, está en un sector con muchísimo desarrollo de dispositivos médicos, de sensores, y por supuesto que utiliza inteligencia artificial y Big Data. Recaba muchísimos datos del cuerpo humano que después analiza, y la clave es que este trimestre van a vender 150.000 sistemas de vigilancia de pacientes, que es 2,5 veces lo que venden en un trimestre normal. Es decir, que es una empresa que se está beneficiando del efecto del COVID-19 en países como Estados Unidos, Italia, Francia, que están teniendo que invertir masivamente en camas de unidades de cuidados intensivos. Una tendencia que durará una serie de trimestres, que no va a ser eterna, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que nosotros no hemos invertido en esta empresa ahora, en el momento del COVID, sino mucho antes, y nos ha ido muy bien. Es, yo creo, un buen ejemplo de cómo encontramos empresas en nichos de mercado, y que es precisamente lo que buscamos para el fondo. Y me gustaría terminar resumiendo por qué puede interesar este fondo como parte de una cartera de renta variable, porque creo que es un fondo único que utiliza las herramientas más modernas del mercado, con una trayectoria de 10 años y con un equipo de gestión muy experto, con muchísima experiencia y con resultados demostrados. El segundo motivo es que la temática inteligencia artificial nos parece que es una tendencia que va a ser duradera y que va a generar miles de millones de dólares. Y tercero, es que en estos 18 meses de funcionamiento real hemos superado en condiciones de mercado muy diferentes, consistentemente y con poca volatilidad, el índice de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bryce, por tu presentación, por compartir esta idea de inversión, esta oportunidad con nosotros en torno a la inteligencia artificial. Me gustaría empezar por una pregunta que tenemos, que además está muchas veces en los medios, ¿no? Cuando se habla de la oportunidad de la inteligencia artificial, también se habla de los riesgos para la privacidad, ¿no? Y aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede combinar la inteligencia artificial con cuestiones éticas o morales, como por ejemplo privacidad, o el control de la población? ¿Pueden afectar estas cuestiones a la valoración de las compañías?
Pues es una pregunta justa y además muy del momento, teniendo en cuenta lo que está pasando últimamente, por ejemplo, con Facebook y toda esta controversia de grandes anunciantes como Verizon y Coca-Cola que le están retirando la publicidad. Y es verdad que cuando ves la valoración de Facebook hoy y la comparas el múltiplo con el crecimiento de su facturación, sin esta controversia, su valoración estaría muy por encima de donde está hoy. Ahora mismo la verdad es que está en caída y el mercado yo creo que es consciente de estos riesgos. Es cierto. Otro ejemplo, en China, y aquí voy a ser muy sincero con vosotros, invertimos en la empresa más emblemática de inteligencia artificial china, Nick Vision, que construyen cámaras de videovigilancia utilizando semiconductores americanos, por cierto, y es un poco el lado oscuro de la sociedad china, pero es verdad que cuando inviertes en inteligencia artificial tienes que ser muy consciente de los riesgos de ese lado más oscuro, digamos. Es interesante también, dice, ¿por qué existe tanta dispersión de resultados entre los fondos un poco más especializados en inteligencia artificial y en cambio la mayoría de fondos de tecnología, más puros de tecnología o del sector tecnológico más bien, tienen un comportamiento más parecido? La verdad es que no sé muy bien si he entendido la pregunta. ¿Me la puedes expresar otra vez? Que los fondos especializados en inteligencia artificial, dice esta pregunta, tienen un comportamiento mucho más disperso, mucho más diferente que los fondos especializados en tecnología. ¿Por qué sucede esto? Sí, pues vamos a ver si os puedo explicar un poco los antecedentes. Yo he pasado los últimos 20 años trabajando en mercados en tecnología y hay que ser consciente de lo que ha pasado este año en tecnología pasa cada 20 años. La última vez que tuvimos tendencias similares a nivel global fue el primer trimestre del 2007. Y en estos periodos se pasa a creer que la tecnología lo va a cambiar todo. Ahora que estamos con el COVID-19, el consejero delegado decía de Microsoft, cada 2 meses de confinamiento son como 2 años de innovación tecnológica. Y eso es verdad que sucede, pero al mismo tiempo todos sabemos que en estas situaciones y en estos contextos extraordinarios lo que ha ocurrido es que los fondos de tecnología han tenido unas rentabilidades buenísimas, mientras que los más temáticos, como el nuestro, han tenido rentabilidades más diversas. Pero la verdad es que yo, con la experiencia que tengo, sé que después de este periodo tan extraordinario va a haber un vuelco y vamos a ver cómo se recuperan las rentabilidades de los fondos más temáticos en inteligencia artificial. Porque yo creo que este tipo de estrategia de inversión es más sostenible y menos arriesgada. Si recordáis lo que decía sobre la valoración de las tecnológicas, solo una de nuestras 60 está en 60 veces facturación, que es muy diferente de lo que pasa en los fondos más generales de tecnología. Zoom está ahora a 50 veces y eso debiera ser una señal de que una estrategia más equilibrada puede ser más segura. Para terminar, Bryce, preguntan, ¿tenéis en cuenta también temas relacionados, por ejemplo, con Bitcoin, compañías relacionadas con Bitcoin o con smart contracts, por ejemplo, a la hora de componer el fondo? No, la verdad es que no tenemos inversión directa en temas relacionados con Bitcoin, pero sí indirecta, porque la inversión en Taiwán de esa empresa, líder fabricante de semiconductores del mundo, el 50% de los chips llevan su tecnología. En algún momento, cuando el precio del Bitcoin estaba tan alto, había muchos ingenieros que se dedicaban a la minería de Bitcoins
No iban a trabajar. Nosotros no invertimos directamente en bitcoins. Bryce, ha sido un placer conocer tu visión de la inteligencia artificial y cómo realmente os ayuda incluso a componer la cartera, ¿no? Ese proceso, el lenguaje natural, esos problemas de reconocimiento, muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde, Bryce. Thanks so much for having. Muchísimas gracias por...